Bien, hermanos, hoy vamos a estudiar la segunda parte de Deuteronomio capítulo 22. La semana pasada estuvimos viendo del verso 1 al 12 aproximadamente y decíamos, ¿no? Todo este capítulo de aquí en adelante hasta aproximadamente el capítulo 26 se le conoce como leyes diversas, es decir, diversas leyes, ¿no? En los primeros versículos de este capítulo, por ejemplo, hemos visto leyes domésticas, si se quiere decir, por ejemplo, leyes como la bondad que debe tener un judío, en este caso, o un israelita para con su hermano si de pronto se le perdió su animal o su ganado, cómo es que debería de primar la honradez, la honestidad y no solo eso, sino la empatía, ¿no? De ponerte en el lugar de la otra persona y devolver o ayudar a buscar a la otra persona el animal que se le perdió, ¿no? También hemos visto leyes, por ejemplo, en el verso 5 un mandato de que debe haber una distinción clara entre el varón y la mujer, ¿no? Y pone como un ejemplo el hecho de cómo vestirse, ¿no? Pero ya que entendamos, ¿no? Este pueblo es el que va a ingresar a un lugar donde ha sido habitado por diversos pueblos paganos, con una idolatría bien impregnada, ¿no? Inmoralidad sexual y todo lo demás. Entonces Dios está dando estas leyes como cercos para que ellos no imiten, no se dejen influenciar por esas culturas, ¿no? Entonces, incluso entonces les va a enfatizar de que el hombre debe vestir como varón y la mujer debe vestir como mujer, ¿no? Y que no haya entre ellos ah, una confusión, ¿no? Tal como lo propiciaban o enfatizaban las otras culturas, ¿no? Donde ya había signos por así decirlo, de homosexualismo, ¿no? Y promiscuidad y todo lo demás. Entonces también habló sobre una ley sobre la bondad sobre los animales, del verso 6 al 7, ¿no? Veíamos cómo es que Dios está pendiente incluso de los pollos y sus huevos, decíamos, y básicamente esta ley era de que no se llegue a un punto de crueldad del hombre de abusar ciertamente los animales le era permitido comer, pero le decía, ¿no? Si encuentras un pollo y su nido, toma los huevos, pero no tomes a la madre, ¿no? Deja en libertad a la madre y te irá ahí bien, ¿no? Te irá bien porque así también va a permitir de que este animal siga produciendo más aves, ¿no? Y de alguna manera, no haría que el hombre en su crueldad solamente se sacie ese día y de pronto no tenga que comer más adelante, ¿no? Bien, después vimos también leyes en el verso 8 en cuanto a la responsabilidad al momento de construir, ¿no? Decía de que en su terraza ellos pongan un cerco y que no lo dejen así libre para evitar que alguien cayere, ¿no? Por lo general son los que caen de un lugar que no tiene seguros, no tiene baranda, no tiene cerco, son los niños, ¿no? Entonces, vemos a Dios tan metido incluso en esos detalles específicos, domésticos, y está enseñando a su pueblo a que sea un pueblo prudente, ¿no? A que ponga esos cercos que serían, sin cercos sería un peligro para sus hijos. Ciertamente hoy en día los peligros son distintos y también Dios a los padres, a los que somos padres, nos, 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 nos anima y nos exhorta a que pongamos cercos alrededor de nuestros hijos, pero cercos de la palabra de Dios, ¿no? Para evitar el peligro al que están expuestos ellos, ¿no? Y que cuidemos de ellos, ¿no? Del verso 9 al 12 vimos leyes, 4 leyes exactamente, que tienen que ver con la división o la separación de una cosa con la otra, ¿no? Hablaba de la semilla, hablaba del asno y el buey, hablaba de la lana y el lino, pero básicamente esto está hablando de que a su pueblo le está enseñando de que no debe de unir, por así decir, dos especies distintas, ¿no? Pero en el fondo el asunto no tanto estaba en eso. Bueno, no traía nada productivo, sino más bien era eh, algo que no iba a terminar bien cuando unían, ponte lana con lino, cuando unían un buey con un asno para arar, cuando unían las semillas para sembrar, al final uno terminaba dañado, ¿no? O sea, no era lógico, no era prudente hacer eso, pero el fondo de todo el asunto de estas leyes es de que no le conviene al pueblo de Israel unirse o hacer alianza con esos pueblos paganos porque nada iba a salir de eso, ¿no? Pablo comprende este principio y es por eso que Pablo cuando exhorta a los hermanos de Corinto en su segunda carta, claramente dice, ¿no? No os unáis a yugo desigual y usa estos términos que se usaron en Deuteronomio, ¿no? No unáis en yugo al buey y al asno, ¿no? Entonces Pablo lo hace
pero en una aplicación más amplia de que el creyente no tiene por qué involucrarse en pensamientos o en formas como vive el incrédulo, ¿no? Entonces, y el principio es ese, ¿no? De estos pasajes, el principio es ese, de que también Dios nos exhorta ahora como creyentes a que no nos involucremos y no nos unamos en cómo piensa este mundo, en cómo vive este mundo, sino que el que debe de regir nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, tiene que ser la voluntad de Dios, que lo vamos a encontrar definitivamente en su palabra. Pero a partir del verso 13 que nos corresponde hoy, hasta el verso 30, es un poco controversial, o sea, es un poco controversial porque muchos lo han tildado de leyes machistas. Yo creo que es importante para poder entender estas leyes conocer un poco el contexto y el significado de las palabras que se usan en estos pasajes. Entonces, cuando no se conoce el contexto y no se conoce el significado real de las palabras que se usan en estos pasajes, ciertamente a una primera leída, a una primera vista, podrían parecer leyes machistas o leyes absurdas, pero personalmente tengo la convicción que no creo que Dios dicte leyes absurdas o leyes machistas. Hemos visto ya en más de una ocasión, cuando hemos estudiado el libro de Éxodo, el libro de Levítico, que Dios siempre va, cada una de sus leyes tienen un propósito fundamental: preservar la vida, eh, valorar a la mujer, cuidar de la mujer, cuidar del hombre, evitar la idolatría, evitar que el pecado se propague. Entonces vemos que cada una de las leyes de Dios son justas, son santas, son de misericordia en algunos casos, pero no vemos, son sabias, ¿no? O sea, pero no vemos leyes absurdas de parte de Dios. Absurdo es el que lo lee y hace un juicio sin profundizar en ellas, ¿no? Y a la ligera puede de pronto poner en el banquillo a Dios, ¿no? Y lo estamos juzgando muchas veces. Bien, entonces sí, de por sí es controversial si es que no, de pronto no lo leemos con detenimiento y no comprendemos el contexto, ¿sí? Entonces, pero algo me gustaría aclarar, ¿no? Debemos entender estas leyes, básicamente son preventivas o anticipativas. Más que aplicativas, creo yo que son preventivas. Son como esos cercos, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si tú has visto algunos cercos eléctricos que ponen y dice peligro, ¿no? Incluso hay una calaverita, incluso le han puesto, ¿no? Pero dice peligro, ¿no? Y todavía algunos dicen peligro de muerte. Yo digo, esas leyes, o ese cerco, mejor dicho, ese cerco, ese anuncio, no está buscando matar a alguien. Ese anuncio está advirtiendo del peligro a alguien. Entonces, ese anuncio es preventivo. No es un anuncio que de pronto está diciendo, ven, te voy a matar. ¿Cuándo podría ocurrir una muerte? Cuando de pronto la persona que lee eso lo ignora y adrede, sabiendo lo que dice el letrero, decide cruzar ese cerco. Entonces, definitivamente puede terminar en una muerte. Entonces, de esa misma manera son estas leyes, ¿no? Aunque nos podrían parecer a primera vista drásticas, pero son leyes preventivas, como esos cercos donde dice peligro. Entonces, si dice peligro, no tanto es una arma, sino es algo que te está diciendo, hey, ten cuidado. Pero si yo pretendo cruzar ese cerco, voy a terminar electrocutado y muerto. Entonces, no puedo culpar al que puso el cerco, sino soy yo el que de pronto decidió desobedecer la orden o la información que decía el cerco. Algo similar es esto. Entonces, vamos a leer del verso 13 al 21, vamos a ver cómo es que se debía resolver una acusación de engaño marital, ¿correcto? O una acusación de adulterio, en todo caso, también podría llamárselo. ¿Cómo se tenía que resolver? No era tan a la ligera como decir, hey, me engañó, no tanto así, sino que Dios, vamos a ver cómo es que Dios a través de estas leyes, de estas instrucciones, va a salvaguardar la castidad, va a salvaguardar la vida de la mujer, pero también al mismo tiempo va a salvaguardar al varón. Veámoslo, dice. Y también va a demandar responsabilidad en cada uno de ellos. Verso 13 y 14 dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Primero, antes de continuar, entendamos algo. El contexto del matrimonio en los tiempos de Moisés o para el pueblo de Israel son distintos al contexto de matrimonio
de nuestros días, o mejor dicho, del mundo occidental donde nos encontramos, ¿no? Del occidente. Aquel entonces, uno, que la mujer de por sí, no solo en Israel, sino en general, en aquel tiempo, la mujer de alguna manera no tenía una autosuficiencia. Hoy en día sí. La mujer muchas veces tenía que ser protegida. Hoy en día creo que también debe ser protegida, pero aquel entonces la mujer fuera de un hogar era desprotegida totalmente, estaba vulnerable a cualquier cosa, porque no tenía un ingreso personal, no tenía una autosuficiencia. Es más, muchos de sus derechos, como hoy en día lo conocemos, simplemente ni siquiera eran considerados derechos. Ahora, Dios está enviando estas leyes sabiendo el contexto y la cultura de aquel entonces. Entonces, no podemos comparar con lo de hoy en día, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque aquel entonces, por ejemplo, el que de alguna manera determinaba, decidía con quién se casa una mujer era el padre de la casa, porque se le consideraba como que era el que proveía para su esposa, sus hijos y sus hijas. Sus hijos llegaban a una mayoría de edad y ellos sí por el contexto, por la cultura, el hombre ejercía un trabajo, ejercía un oficio, por lo tanto podía generar recursos. La mujer no tanto era así. Los tiempos son distintos a hoy en día. Entonces no podemos comparar de pronto y tratar a rajatabla, tratar de aplicar estas leyes, mas sí debemos entender que los principios no han cambiado. Los principios en cuanto a que Dios está salvaguardando la castidad no han cambiado. En los principios en el que Dios ama tanto al varón como a la mujer no han cambiado. Pero la manera como se aplicó es distinta. ¿Por qué? Porque de pronto quizás a nosotros hoy en día nos podría parecer absurdo que de pronto tu papá sea el que determine con quién te casas. Diríamos, ¿cómo? Y nos vamos a rasgar la vestidura. Como para un judío o un israelita de aquella época, le parecería algo totalmente irresponsable que una muchacha, que una mujer que no tiene, este, por así decirlo, independencia económica, no tiene un trabajo, y en la misma sociedad no va a poder sobresalir, y es más, que vaya a decidir con quién casarse. O sea, para ellos le parecería como algo absurdo que la hija decida con quién casarse, porque consideraban que el papá es el que tenía la capacidad, la inteligencia, la sabiduría de decidir quién de pronto podía de pronto ser el esposo para su hija. Entonces, simplemente son diferentes culturas. O sea, con esto no puedo decir tampoco que estaba totalmente mal, era parte de su cultura. Como te vuelvo a decir, para ellos sería algo descabellado pensar de que una jovencita tenía que decidir con quién casarse. Totalmente descabellado. Para el tiempo en el que ellos vivían, si de pronto ven cómo nosotros nos conducimos hoy en día, ¿han cambiado esas maneras? Sí. ¿Dios ha legislado en cuanto a eso? No, Dios no había legislado en cuanto a eso. Dios ha legislado principios que se aplican a su cultura, pero esos mismos principios también se pueden aplicar a nuestra cultura, mas no en forma. Entonces, dicho eso, dice, cuando alguno tomare la mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere falta que le den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la he hallado virgen. Entonces, la idea de este pasaje es que el hombre estaba acusando a su esposa, con el que ya se había casado, por quien había pagado la dote, porque es una de las cosas de la cultura también era de que el hombre pagaba una dote al padre. Una dote como reconocimiento y como agradecimiento por cómo es que este padre de pronto ha cuidado de esta mujer, ha provisto para esta mujer, y ahora él iba a ser una familia con esa mujer, iba a tener hijos y los hijos eran de alguna manera los hijos eran, por así decirlo, sinónimo de fuerza, de riqueza, de recursos. No es que con esa intención procreaban, sino que los hijos representaban también de alguna manera un sustento para el futuro. Entonces, esta mujer, cuando se casaba con el varón, pasaba a ser parte de la familia del varón, ¿no? Entonces, pero alguien más había visto por esta mujer durante toda su vida, había provisto economía, alimento, ropa. Entonces, la dote era una especie, no tanto un pago, pero era una especie de retribución o agradecimiento por aquel padre que había visto por esa mujer. Entonces, eso era parte de la cultura, eso era normal.
Entonces, este hombre de pronto acusaba a la mujer y a la familia, no solo a la mujer, de pronto como si hubiese sido engañado, porque dice, se casaron, ¿no? Y de pronto la noche de boda, él se da cuenta que no es virgen, es decir, que esta mujer ya había tenido relaciones con alguien más, o que esta mujer había sido entregada o entregada a ella misma a alguien más. Entonces él se sentía como deshonrado, ¿no? Porque él está pretendiendo formar un hogar con esta mujer y de pronto de comienzo nada más ya ha habido una infidelidad, ha habido un engaño. Entonces él podía decir, ¿saben? Ante los jueces, decir, ¿saben qué? Me han engañado, ¿no? Pero para eso tenía que haber pruebas. Por otro lado, el padre demandaba de una dote, pero no solamente de una dote, sino que de pruebas de que el padre tenía pruebas de que su hija estaba casta o era virgen. ¿Cómo así? Mira lo que dice el verso 15 y 16, nos va a aclarar un poco más. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Es decir, todo esto se daba con una especie de juicio ante los ancianos, ¿no? De la ciudad. Dice, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, o sea, que dan que hablar no solamente de la mujer, sino de su familia, porque él ha estado siendo parte de esto, ¿no? Dice, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero vete aquí las señales de la virginidad de mi hija, dice, y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Dicen algunos comentaristas, y no solamente comentaristas, recordamos que hay un comentario judío de la Torá. Cuando yo digo la Torá, me estoy refiriendo del Antiguo Testamento, ¿no? O básicamente del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Hay un comentario de parte de los mismos rabinos judíos, es decir, ellos cómo interpretaban cada uno de estas leyes y cómo es que la aplicaban, ¿no? Entonces, a ese comentario se le conoce como la Mishnah, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? En estos registros, en estos libros paralelos, a manera de comentario de cómo se aplicaban estas leyes, se encuentran que la mujer, la noche de boda, tenía una prenda especial. Algunos dicen que es de color blanco, ¿no? Entonces, esta prenda especial, definitivamente, una vez que la mujer casada intimaba con su esposo, esta prenda especial ciertamente se iba a manchar como muestra de la castidad de esta mujer, y esto era entregado al papá. Y el papá se quedaba, o la familia se quedaba con esta prenda como muestra de que su hija llegó virgen al matrimonio. Entonces, eso es lo que dice, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Es decir, te das cuenta que esta ley básicamente se está dando en un contexto de matrimonio, pero vemos de que de pronto el hombre está entregando la dote y también las prendas al padre, y el padre de pronto tenía eso como garantía para que si de pronto el hombre tenía otros motivos por el cual aborrecer a la mujer y simplemente él se está refugiando diciendo, no, ella no llegó virgen, ¿no? Es decir, y por eso la aborrezco. Entonces dice que así el padre presentaba las pruebas. Y si el padre presentaba las pruebas, entonces a este hombre se le culpaba por haber calumniado y pretendido manchar la honra de la mujer y del padre. Entonces vemos básicamente una protección sobre la mujer ante infamias de un hombre que de pronto podría cambiar de parecer, ¿no? Entonces, verso 18. ¿Tendría sanción este hombre? Definitivamente va a tener una sanción. Mira lo que dice. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una mujer virgen de Israel, sobre una mujer que salvaguardó su castidad delante de Dios y que era del pueblo de Dios. Veamos cómo es que Dios, cuando dice una mujer virgen de Israel, está haciendo el énfasis sobre Israel, porque Él está buscando la castidad de su pueblo, de las mujeres, de las doncellas de su pueblo. Totalmente contrario a los otros pueblos donde sí había bastante promiscuidad, había bastante prostitución, bastante idolatría mezclado con la prostitución. O sea, Dios está haciendo, de pronto está propiciando un pueblo casto, un pueblo que valore el matrimonio, ¿no? Entonces,
Y entonces, si un hombre se atrevía de pronto a usar por así decir, esa causal para de pronto él salirse con la suya, debía ser castigado. Primero dice arriba castigado, algunos dicen que le daban, pero sus azotes, ¿no? 40 - 1, y aparte de eso, él tenía que pagar como una especie de reparación, ¿no? O indemnización por haber dañado la honra de la mujer y también de la familia, ¿no? Y no solo eso, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Es decir, tenía que hacerse cargo de esta mujer, ¿no? Tenía que hacerse cargo en el sentido de que tenía que proveer por la mujer, tenía que respetar a la mujer dentro de su matrimonio, tenía que proveer para su esposa y para sus futuros hijos. Es decir, él no podía correrse de esta responsabilidad, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasaba si de pronto lo que el hombre, si este hombre, lo que este hombre estaba diciendo era falso? Digo, era cierto. ¿Qué pasa? Porque también podía darse esa posibilidad, ¿no? Que ciertamente esta mujer, no había llegado virgen al matrimonio. Entonces dice el verso 20 de Deuteronomio capítulo 22, para los que están enganchando, dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virgen, no se halló la virginidad en la joven, es decir, no había pruebas de que esta mujer había llegado. Ahora, entonces la sanción, dice, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de ti. Quizás a primera leída te parece drástico, ¿no? Te parece como que drástico. Pero me gustaría apuntalar unas cuantas cosas. Esta mujer no está siendo apedreada por solo el hecho de que ya no es virgen. Esta mujer está siendo apedreada porque no era virgen y estaba engañando y estaba de pronto, había fornicado, no había tenido relaciones antes del matrimonio y no solo eso, sino que estaba pretendiendo engañar a este hombre, quien está pagando una dote, quien está deseando formar una familia y le está deshonrando a ese hombre, está engañando a su esposo básicamente de comienzo nada más. Si de comienzo está así, ¿cómo iba a ser ese matrimonio? Lleno de adulterio. Entonces, el principio de esto es, la ley nos puede parecer dura, pero lo que Dios está haciendo es que la virginidad o la castidad sea valorada en su pueblo y muy valorada en Israel. De tal manera, por eso que termina la última parte, dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Yo te dije en un principio, quizás ese cerco que tú ves y dice cerco eléctrico, peligro de muerte, te puede parecer como que de pronto, mmm, es igual esto. Este es como un cerco. No tanto Dios lo está dando para que ya se aplique ya, sino para prevenir, ¿no? Ahora, la persona, sabiendo esa ley, conociendo que esto es así, pocos se atreverían, pues, a uno a fornicar y otro día a pretender engañar a un varón que está pretendiendo formar un nuevo hogar, engañar y decir, no, mira, yo soy virgen y pretender estafar, ¿no? Entonces, lo que Dios está haciendo es quitar el mal de en medio de su pueblo, que la sociedad de Israel, hombres y mujeres, valoren el matrimonio, valoren la castidad, valoren ese uno de los mandatos que encontramos en el Génesis. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que por cierto, hoy en día, si tú dices esto en nuestra sociedad, lo van a ver totalmente anticuado. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no valora el matrimonio. Nuestra sociedad no valora la castidad. Nuestra sociedad no es pro castidad. Nuestra sociedad no es pro pureza, sino muy por lo contrario. Vivimos en una sociedad que está de revés, ¿no? Donde el matrimonio ya no es valorado, donde hay más convivencias que matrimonios, donde el 80% de los matrimonios terminan en divorcio, donde adulterar no está tan mal, donde fornicar no está tan mal. Entonces, vivimos en una sociedad que si tú de pronto le explicas este pasaje, lo va a ver totalmente anticuado y va a decir, qué drástico, ¿cómo van a apedrearla? Pero vuelvo a repetir, no la están apedreando porque de pronto, solamente porque ya no era virgen, la están apedreando porque pretendió engañar al esposo con el que iba a formar una familia.
y terminaré apedreado. Y vuelvo a repetir, es una ley que está previniendo el adulterio, está previniendo la fornicación, está previniendo el engaño. Bien, verso 22, la pena por el adulterio. Ahora vamos a llamarlo este verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, y aquí hay responsabilidad de ambos, ¿ah? Mira, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán y el hombre que se acostó con la mujer y y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Nuevamente, ¿te das cuenta? Esta ley, cuando dice así quitarás el mal de Israel, esta ley está siendo preventiva, está diciendo, hey, ten cuidado de cometer adulterio. Entonces, cuando de pronto se le está juzgando estas leyes y se piensa que son leyes machistas o anticuadas, ¿por qué? Porque se le está viendo desde el punto de vista de que ya adulteré y por qué me van a castigar. Pero estas leyes tienen la intención de decir, no adulteres, no manches la honra, valora el matrimonio. Dios quiere un pueblo santo. Entonces, Dios está ordenando una pena de muerte por el adulterio y para ambos. Esto se debía principalmente a las consecuencias sociales que eran, vuelvo a repetir, ¿no? Que en el alrededor los pueblos vivían contrarios a esta ley, no buscaban la santidad, el adulterio era normal, ¿no? Esos otros pueblos. Y Dios les está diciendo, ustedes tienen que ser distintos. Entonces Dios está dictando la máxima pena para prevenir de que su pueblo no vea como en poco el tema del adulterio y no se comporte como los otros pueblos se comportarían. Por eso dice, así quitarás el mal de Israel, ¿no? No permitirás incluso, dice otra versión, no permitirás que el mal ingrese a Israel. Es decir, que lo que en otros pueblos hacen, se haga también y se practique en su pueblo. Este es uno de los casos que de pronto se le presentó a Jesús. No sé si se dieron cuenta, ¿no? En el que le traen a la mujer adúltera, dice, pero era un hombre que se acostó con una mujer. ¿Por qué se le llamaba adúltera? Porque esta mujer tenía un esposo. Y este hombre, sabiendo que esta mujer tiene un esposo, se está acostando con esta mujer. Ahora, la única, el único, por así decirlo, situación que Dios permite que dos personas tengan relaciones en todas sus leyes es cuando están dentro del matrimonio. Todo lo demás causales Dios los va a condenar y va a decir no está bien. Entonces, el otro podría decir, pero yo pensé que estaba sola. Igual vamos a ver un caso de eso más adelante. Puede decir, no, pero yo no sabía que tenía marido. Sí, pero igual, si no estás en matrimonio, ¿qué haces acostándote con esa mujer? También va a ser sancionado. Pero aquí es drástico porque se sabía que esta mujer tenía un marido. Este hombre no especifica si tenía o no tenía mujer, pero sí, él sabía, se estaba acostando con una mujer que tenía marido. Por ende, está destruyendo un hogar, está destruyendo un matrimonio. Y ambos iban a ser apedreados. Este caso se le presentó a Jesús, ¿se dan cuenta? Y más adelante voy a explicar y por qué de pronto Jesús no dejó que lo apedreen, ¿no? Porque sería, Jesús no dejó que lo apedrearan a la mujer. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la ley. Vamos a verlo más adelante. Versos 23 y 24, vamos a ver el adulterio de una mujer desposada. Quiero aclarar, el anterior podemos llamarlo adulterio nada más, o simplemente, o podemos llamarlo adulterio de una mujer casada con un marido. Pero aquí va a hablar de una mujer desposada. Pastor, ¿qué diferencia hay? Casada es que ya consumaron el matrimonio. Es más, esta mujer ya podría haber tenido hijos con ese marido y aún así saca los pies del plato, como se dice muchas veces. Pero una mujer desposada era una mujer que ya estaba comprometida, ya había sido pagado la dote, por así decirlo, por el marido. El marido se le daba un tiempo prudencial para que vaya y prepare la casa y esta mujer también se prepare en casa para que llegue en el acto del matrimonio. Hoy en día quizás podríamos hablar del noviazgo, pero podríamos decir de un noviazgo serio o legal, algo así era el estar desposado. ¿Te acuerdas de entre María y José? Dice que ellos estaban desposados, pero aún no habían consumado su matrimonio, pero ya estaban comprometidos, ¿no? Por eso que lo de María iba a ser considerado como una infidelidad o como un adulterio si de pronto el ángel no anticipa a José, ¿no? José podría considerar y decir, hey, yo estoy desposado con María y ahora resulta que María está embarazada.
Y José podía apelar a los ancianos, decir, apedréenla, ¿no? O sea, porque eso era considerado adulterio. Entonces, tanto así que el ángel tiene que anticipar a José y decirle, hey, tranquilo, ¿no? Este es un caso, María en ningún momento sigue siendo virgen, ¿no? O sea, entonces, ese caso se daba acá. La mujer no estaba casada, pero ya estaba comprometida con un hombre, en espera de ese hombre. Entonces dice, si hubiere muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, mira las condiciones, está desposada con un hombre y está prometida para un hombre, está en la ciudad y se acostare con ella, y tú decís, ¿qué tiene que ver que esté en la ciudad? No, vamos a ver más adelante el contraste con el siguiente pasaje. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad. Otra característica, no dio voces, significa que permitió. En la ciudad ella no podía decir, es que nadie me pudo ayudar. Sí te pudieron ayudar. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Por qué de pronto la sanción es para ambos? Porque era una relación permitida, un encuentro permitido por la mujer. Pero ella manda su cuerpo, estaba desposada, estaba separada por otro hombre, estaba comprometida, y ese era considerado adulterio. En la ciudad podía recurrir a una ayuda y de pronto simplemente esta mujer no podía apelar a decir fue una violación, porque había personas que le podían defender si es que hubiese sido una violación. Y lo otro, dice, no dio voces, es decir, esto significa que ella cayó, mejor dicho, ella permitió, fue consentido. Entonces esto era considerado como un adulterio. ¿Cuál era la sanción? Ambos eran culpables nuevamente y ambos serían apedreados nuevamente. ¿Te das cuenta? Entonces, nuevamente vemos a Dios siendo riguroso, siendo estricto con el tema del adulterio, ¿no? Dios salvaguardando la castidad y el matrimonio, la pureza del matrimonio. Verso 25 y 27, vamos a ver un caso similar al anterior, pero al mismo tiempo distinto. Entonces, ¿cómo que es similar y distinto? Vamos a ver. Esto se podría considerar un acto de violación. ¿Por qué? Mira, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, nuevamente esta mujer es desposada, ¿no es cierto? Estaba separada para un varón, comprometida, y la forzare, palabra clave, la forzare a aquel hombre, no es consentido, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, dice. Mas a la joven no le harás nada, porque no había culpa en la mujer, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso, es decir, es simplemente ha sido violentada, ha sido dañada, porque él la halló en el campo no tenía a quién recurrir, no había quien podría auxiliarla. Dice, dio voces la joven desposada. Entonces, otra característica de esta mujer no hizo todo lo posible para no tener esa relación. Y no hubo quien la librase. ¿Te das cuenta que similar quizás el caso en el hecho de que estaba desposada, separada para un varón, pero al mismo tiempo totalmente distinto porque no había quien acuda a ella no lo permitió, ella fue forzada, ella buscó ayuda y no llegó la ayuda. Entonces a esto se considera como una violación. Y en medio de esta violación la mujer no tiene la culpa lo tiene este varón. Y este varón es el que va a cargar con la pena, ¿no? Entonces dice, eh, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Entonces la pena era la misma. ¿Qué cosa? Apedrearlo. La pena era la misma. Ahora, esta pena nos puede parecer dura. Recuerda, Dios está previniendo las violaciones. Dios lo que está haciendo está poniendo ese cerco y diciendo, cuidado con violar, vas a morir muerto, vas a morir apedreado. Descabellado nos puede parecer algo así. No, está previniendo que muchas doncellas, muchas muchachas no terminen abusadas. Entonces, es totalmente, en el fondo, es totalmente distinto al anterior, ¿no? Entonces, ahora, de por sí había causado un daño a esta mujer. Bien, entonces, verso 25 y 27. En caso de fornicación. Aquí ninguno de los dos está desposado. Mira,
acá ninguno de los dos está desposado, es decir, ni siquiera están casados. Están quizás muchachos ambos, ¿no? Ambos están muchachos, están jóvenes, no tienen familia. Entonces uno podría decir, ay, ahí sí no tiene nada de malo, ¿no? Porque es normal que tengan relaciones. Vamos, dice, cuando algún hombre hallare a una mujer virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, palabra clave, no está abusando de la mujer. Esto también es consentido, porque dice ambos son descubiertos. No están descubriendo en el acto al hombre como abusador, sino y fueren descubiertos. Ambos tienen que ver en el asunto. Todo indica que no era una violación, sino un caso, un acto consentido por ambos. Dice, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, uno podría decir, ¿no? De por sí Dios de pronto está diciendo, bueno, se han saltado el proceso. Lo ideal es de que este hombre haya, según la cultura, hable con el padre, pague la dote al padre, espere el tiempo del desposorio, no esté desposado, pero ellos han brincado todo este paso. Entonces Dios le está diciendo, hey hombre, tienes que entregar 50 piezas de plata al padre. Algunos comentaristas dicen adicional a la dote. O otros dicen que este es, por lo general, estos 50 piezas de plata era superior a una dote. Es decir, este hombre terminaba siendo correspondido con el padre, haciendo llegar esa retribución hacia el padre que había provisto, que había cuidado de esta mujer. Y no solo eso, esta mujer muy probable de que ya estaría embarazada. Y si aún así no fuese, no estuviera embarazada, esta mujer, si de pronto se quedaba sin el marido o sin el varón, iba a ser una mujer desprotegida, porque nadie iba a querer casarse con ella. Ella y él tenían que asumir las consecuencias, formalizar, por así decirlo, su matrimonio. Y el hombre tenía que asumir también y proveer para esta mujer. Y dice, y no podrá despedir en todos sus días. Es decir, el hombre no podía divorciarse más adelante diciendo, me confundí, me dejé llevar por mi calentura. No podía decir nada de eso, sino que ambos tenían que asumir con responsabilidad el matrimonio, por cuanto se habían salteado el paso. Entonces, Dios no está obligando a la mujer a que se case con un violador, sino le está diciendo, asume la responsabilidad y cásate con el hombre a quien tú consentiste, con quien consentiste tener relaciones antes del matrimonio. Mejor quiero que entender, porque a veces dice, cuando se entiende esto como una violación, se podría decir, ¿cómo se va a casar con su violador? No la ha violado, ha sido consentido. Ambos han sido descubiertos en el acto. Entonces, lo que de alguna manera tenían, a quien tenían que retribuir era el padre, que de pronto no tenía nada que ver en el asunto, pero al mismo tiempo se veía afectado, ¿no? Entonces tenían que retribuirle a este varón los 50 piezas de plata. Ahora, el último verso, ahí sí quizás no hay mucho cuestionamiento porque de pronto hoy en día el ser humano, aunque no sé, bueno, aunque en los tiempos en que vivimos también ya algunos normalizan eso, ¿no? Pero la Biblia desde sus comienzos ha prohibido este tipo de actos. Mira lo que dice. Ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Lo que está hablando es de que ninguno podía acostarse. Primero, el incesto era considerado cuando tú te acuestas con alguien de tu propia sangre, pero este era considerado como un incesto. El hecho de acostarte con la mujer de tu padre, o con tu madrastra en todo caso, era considerado como un incesto, porque dice era profanar el lecho de tu padre. Es decir, y si la mujer enviudaba, igual, era profanar el lecho de tu padre. Entonces Dios está siendo claro en esto, ¿no? Está considerándolo como un incesto. Ninguno dice no. Entonces, a pesar de todo esto, vamos a ver más adelante en los tiempos de los Corintios, ¿te acuerdas que en la iglesia Pablo detectó un caso como esto, ¿no? Y también igual lo va a condenar, ¿no? O sea, como algo totalmente eh, inmoral, ¿no? Entonces, bien, hemos visto diversas leyes y lo que podemos concluir es lo siguiente. Algunos veían estas leyes como unas leyes machistas y por ningún lado vemos como una ley machista, sino que estas leyes están a favor de la castidad y el respeto del matrimonio.
Eso es lo que Dios está haciendo básicamente. Ya que vemos tanto castigo para el varón como también castigo para la mujer, según sus faltas. Vemos que Dios protege también la honra del varón, en el caso de la mujer le engañe, pero también vemos cómo es que Dios protege a la mujer, o sea, según sea el caso. Entonces no podríamos considerarlo machistas. Otros lo consideran leyes injustas, ¿cómo pueden apedrearlo? O sea, no son injustas en realidad, porque Dios, primero es que Dios no lo ha dictado esto para la humanidad, lo dictó para su pueblo, y su pueblo conocía estas leyes. Y si su pueblo decidía o prefería pecar a pesar de que conoce las leyes, no es tanto ese que las leyes sean injustas, sino que el pueblo está queriendo pecar abiertamente contra la ley de Dios y contra Dios mismo. Entonces no son injustas porque se sabían, son leyes preventivas de advertencia para que el pueblo no se descarríe como los otros pueblos. Entonces, tú dirás, ya, no son machistas, no son injustas, entonces apedreamos a todos los infieles hoy en día, ¿no? Vuelvo a repetir, no fueron dadas leyes para la humanidad, aunque los principios deben ser aplicados a la humanidad y los principios deben ser aplicados. Es decir, ¿cuáles son los principios? Valoremos la castidad, valoremos el matrimonio, no manchemos el lecho del matrimonio. O sea, como cristianos, ¿no? No debe ser ni siquiera no debería haber causal para la infidelidad. No sé si has visto, ¿no? Cuando de pronto uno sacó los pies del plato y dice, es que ¿qué habrá hecho el otro? A veces decimos, ¿no? Pero en realidad no debería haber una causal para la infidelidad. No, es que yo pensé y por eso no. O sea, no debería haber causal para la infidelidad. Dios está queriendo conservar el matrimonio santo, puro, casto. Dios no está prohibiendo al hombre tener relaciones, sino que Dios está diciendo que las condiciones para que el hombre tenga sus relaciones es con su esposa y dentro del matrimonio. Todas las demás situaciones no agradan a Dios. Entonces, eh, hoy en día ciertamente nosotros no vivimos bajo esta ley, no somos judíos. Fue dada esta ley para los judíos y es más, no creo, el judío con estas leyes se dio cuenta que ellos no había judío que de pronto podía cumplir estas leyes. Y no solamente estas leyes, sino las leyes en general, los 613 preceptos o los 10 mandamientos, el judío le fueron dadas para que se den cuenta que como hombres sin Dios no iban a poder cumplir estas leyes. Y el no poder cumplir estas leyes tenían que llevarlos a ellos en fe a acudir a la gracia de Dios y a la promesa de Dios que es el Mesías, que es Jesucristo quien es el único que pudo cumplir la ley de Moisés por completo, que es Jesucristo. Y que no solamente lo pudo cumplir, sino que fue a una cruz y murió por todos los que no podemos cumplir con estas leyes. Murió por nuestros pecados, ¿no? Entonces, Él es el Mesías, y ahora y no solamente murió por los judíos, sino que ahora todo judío, todo gentil que cree en Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Para seguir pecando? Claro que no. Pero con Cristo nosotros podemos vivir vidas de santidad, podemos vivir vidas de pureza. Sin Cristo va a ser imposible. Sin Cristo, el ser humano puede ser fiel a su pareja hasta que no le vean o hasta que no haya cámaras. Pero que apaguen las cámaras y que la pareja se vaya lejos, créeme que va a sacar los pies del plato. Y tú podrás decir, pero yo conozco cristianos que sacan pies del plato. Pero esos casos que están mal no hacen la regla. Dios demanda de su pueblo, de su iglesia, santidad. Dice, sed santos porque yo soy santos. Dios habla del lecho sin mancilla. Dios habla de honrar el matrimonio. Dios habla de que la mujer se debe sujetar a su marido como la iglesia a Cristo y que el marido debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo jamás ha sido infiel con su iglesia y la iglesia tampoco debe ser infiel con Cristo, como una mujer no debe ser infiel con su esposo y como un esposo no debe ser infiel con su esposa. No hay causal para la infidelidad. Aquellos que le han puesto ciertos motivos y excusas para su infidelidad simplemente están tratando de minimizar su falta. Ahora, ciertamente, Cristo murió por los fornicarios, por los adúlteros, por el drogadicto, por el borracho, sí, por todos murió, pero vengamos arrepentidos, dice en fe, confesemos nuestros pecados
borrón y cuenta nueva, pero ve y no peques más, ¿no? Y a eso quería llegar. Cristo, cuando fue a la cruz, no solamente nos ha librado de la muerte física, de la apedreada, mejor dicho, nos ha librado de la muerte eterna, que es peor. Porque hoy en día podemos decir, pero esas personas adúlteras que viven, nadie los apedrea así. Pero si siguen así, ¿qué dice la Biblia? Ningún fornicario, ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Pero aún para ellos está abierta la invitación de Jesucristo, que si ellos creen, se arrepienten de sus pecados, creen en Jesús, le entregan su vida y su vida cambia, ellos también van a heredar el reino de los cielos. Entonces, cierto, no hay una pedreada hoy en día, porque Cristo, que cumplió la ley, ha venido y ahora estamos bajo el nuevo pacto, judíos y gentiles que hemos creído en Jesucristo. Entonces, ah, quizás puede pasar por nuestra mente de pronto decir, sí, pero mira que hemos visto tantos casos y a veces están libres y todo lo demás. Mira lo que hizo Jesucristo con lo de mujer adúltera. Lo voy a leer nada más. Dice Juan capítulo 8. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aclaración, ¿dónde está el varón? Porque la sorpresa siempre es para los dos, ¿no? Y en la ley nos mandó Moisés, haciendo referencia a Deuteronomio, apedrear a tales mujeres, ¿no? ¿Qué dice Deuteronomio? ¿Apedrear a las mujeres? No. O sea, apedrean a los dos, hemos visto, ¿no? Deuteronomio se ha dicho apedrean a los dos, porque ambos han sido sorprendidos en el acto. Tú, pues, ¿qué dices? Lo que ellos estaban respondiendo es que Jesús responda algo contrario a lo que ellos decían o a lo que decía la ley de Moisés. Mas esto decían tentando para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo, desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no pegues más. Quizás nosotros, que ya hemos sido rescatados, no necesariamente quizás del adulterio, pero de cualquier otro tipo de pecado, cuando vemos casos como adulterio y casos fuertes como estos, podríamos decir, pero si antes los apedreaban, ¿por qué ahora no pasa nada? ¿Qué te respondería Jesús? ¿No? Porque en nuestra fuerza, como que nosotros quisiéramos que lo apedreen, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué te respondería Jesús? Si él, quien cumplió toda la ley, no condenó a esa mujer, pero sí le dijo, ve y no peques más. Ahora pregunto yo, ¿y si esa mujer va y sigue pecando, qué sucedería? Simplemente ha pisoteado el perdón del Señor. La misma respuesta nos daría el Señor hoy en día. Aquel que esté libre de pecado, quizás no de adulterio, pero sí de mentira. Quizás no de adulterio, pero sí de orgullo. Quizás no de adulterio, pero de cualquier otra cosa. Pecado en el que hemos estado y el Señor nos ha librado de ese pecado y ha cubierto cada uno de sus pecados. Y de pronto nosotros venimos al Señor y decimos, Señor, ¿qué hay con esto? Él nos diría, si estás libre de pecado, apedréalo. Y simplemente agacharíamos la cabeza y nos retiraríamos. Pero el Señor Jesús, créeme, es 100% misericordioso, pero también es 100% justo. Y para todos es siempre, no te condeno, pero ve y no peques más. Pero si sigues pecando, es lo que Hebreos llama, Cristo no va a ir a la cruz nuevamente. Eso es pisotear el perdón, es pisotear la sangre de Cristo. Y debemos de tener cuidado con eso. Entonces, mis hermanos, este capítulo 22, que a veces es controversial, en realidad lo que está propiciando es la santidad, la castidad, eh, eh, la pureza del matrimonio, y para nada es machista, para nada es injusto.
son advertencias que Dios da a su pueblo y que nosotros podemos extraer de ahí principios que nos ayuden a vivir con temor y temblor de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra y nos llevas, nos exhortas, Señor, a valorar el matrimonio, a valorar a nuestra familia, Señor, a valorar la castidad, Señor, la pureza, Señor. Ayúdanos a guardarnos, Señor, en santidad primeramente ante ti, Señor, porque eres tú el que da tus principios, Señor, porque si te fallamos o de pronto somos infieles, no solamente vamos a hacerlo con nuestro prójimo o con nuestra pareja, sino contigo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que la falta es ante ti, Señor, ante lo que tú has dicho que está mal o ante lo que tú has dicho que está bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a obrar de acuerdo a tu palabra, Señor, a ser obedientes de tu palabra, Señor, a atesorarlo en nuestro corazón, Señor, como esos cercos que no nos permiten, Señor, pasar la barrera y enredarnos con el pecado, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.